Ahora nos vamos a dirigir a la parte superior de esta zona arqueológica donde se encuentra el Templo de las Manos Cruzadas. Cabe mencionar que la expedición japonesa que viene al Perú realizó tres estudios en tres etapas diferentes. Uno en el año de 1960, que es el año en el cual Seiichi Izumi logra encontrar las manos cruzadas. El otro estudio data del año 1963 y la otra etapa es del año 1966. Fueron tres etapas, tres momentos en los cuales la expedición japonesa realiza los estudios arqueológicos en esta zona. En 1960, Seiichi Izumi y su equipo de trabajo, conformado con aproximadamente 15 estudiosos, son los que van a lograr desenterrar el templo conocido hoy por esta famosa escultura. El templo estaba enterrado con relleno de tierra, argamasa, probablemente pues por esa famosa costumbre tan difundida en los Andes, que luego de ocupar una zona era enterrado totalmente, no era enterrado totalmente, haciéndose al mismo tiempo ritos para dejar sellado y tapado las construcciones y construir encima de ello otras arquitecturas, o en todo caso buscar otra zona para seguir realizando sus construcciones ceremoniales. Eso es lo que se encontró, por ejemplo, en Kotosh, ¿no? El templo estaba cubierto con desechos de tierra de aproximadamente 2 metros de alto. Y es allí cuando la expedición en 1960, dirigida por Seiichi Izumi, logra encontrar las famosas manos cruzadas. Lo curioso del caso es que en 1960, cuando empezó la temporada de lluvias, la expedición arqueológica decidió enterrar las manos cruzadas para preservarlo de la intemperie, de la lluvia y probablemente de manos inescrupulosas que pudieran destruirlo. Y justamente es eso lo que va a suceder, porque en 1963, en la segunda etapa de excavación, Seiichi Izumi y su equipo de estudio encontrarán las manos cruzadas, desenterradas y destruidas. Los estudios siguieron avanzando, se logró terminar la limpieza total de este famoso templo, y es que en la parte izquierda del altar principal se va a encontrar el segundo par de brazos cruzados. Es justamente estas manos cruzadas las que son las más conocidas y las que fueron llevadas posteriormente a Lima para preservarlo. Pero veamos cómo es la configuración de la parte interna de este famoso templo, que data con una antigüedad de 2000 años antes de Cristo. Para el año en que se encontró Kotosh, se convirtió pues en una arquitectura muy importante para la arqueología, porque para ese entonces aún no se había encontrado templos arquitectónicos, religiosos, monumentales como son Bandurria, Caral, El Áspero, templos que se han encontrado en la parte de la costa norcentral del Perú, con antigüedades que van entre los 3000 a 3500 años. De tal manera que en 1960, cuando se encuentra Kotosh, con la antigüedad de 2000 años antes de Cristo, hizo prácticamente una revolución, porque situaba a esta zona del río Higueras como el centro donde se había construido la primera arquitectura monumental religiosa. Sin embargo, descubrimientos posteriores pusieron a Kotosh en un segundo plano. Sin embargo, eso no le quita la importancia religiosa de lo que hasta el día de hoy ostenta este famoso templo. Las manos cruzadas sigue siendo la primera escultura religiosa más antigua encontrada en todo el continente americano. Veamos cuál es la configuración que tiene esta zona de Kotosh. Como podemos apreciar, las paredes interiores están revestidas, por decirlo así, de
hornacinas donde probablemente se colocaban ofrendas a los dioses a los cuales se le rendía culto, ¿no? Esta construcción guarda una configuración muy particular en todos los Andes, así como en la costa central. Hacemos referencia a la parte del piso porque es una construcción que tiene dos niveles, ¿no? Y en el centro un fogón para poder quemar ofrendas y que está alimentado por un ducto de ventilación. Esta es una construcción muy típica y extendida en todos los Andes. En la parte principal, por decirlo así, del altar, podemos apreciar las dos réplicas de las manos encontradas en 1960 y 1963. Como estábamos explicando fuera del templo, en 1960 se encuentra el primer par de brazos que está ubicado a la mano derecha. Esa escultura más gruesa, según los arqueólogos, representaba a una deidad masculina. Lamentablemente, este primer hallazgo se tuvo que tapar para evitar que se destruya por la intemperie. En 1963, cuando la expedición japonesa retorna a hacer los estudios de Kotosh, encontraron el primer par de brazos totalmente destruidos. Y como el templo no había sido limpiado en su totalidad, para suerte de la expedición, en ese mismo año, en 1963, se logró encontrar el segundo par de brazos cruzados, que estaba ubicado en el lado izquierdo. Esta escultura, este segundo hallazgo, mostraba el cruce de dos brazos mucho más delgados, más estilizados, lo cual fue interpretado que representaba a una deidad femenina. Esto demostraría que en Kotosh ya en ese entonces había un concepto claro de lo que era la dualidad, ¿no? Lo masculino, femenino, el día, la noche, la luz, la oscuridad. En 1963, en vez de dejar las manos cruzadas en el lugar de su hallazgo, se decidió retirarlo y transportarlo cuidadosamente a la ciudad de Huánuco, para luego ser trasladado a Lima y poder ser reconstruido. Sin embargo, este hallazgo que había sido conocido en la ciudad de Huánuco hizo pues de que la ciudad y los pobladores de Huánuco se opusieran a que estas manos sean llevadas a Lima porque consideraban que era un saqueo de su patrimonio. Seiichi Izumi y su equipo arqueológico tuvieron que ceder a la fuerza del pueblo huanuqueño y las manos cruzadas tuvieron que quedarse encajonadas y preservadas en la ciudad de Huánuco hasta el retorno de la expedición de Seiichi Izumi, quienes regresaron al Perú en una tercera expedición en 1966, en la cual recién se pudo restaurar totalmente esta famosa escultura. En 1980, por órdenes del Ministerio de Cultura, estas manos cruzadas fueron llevadas a Lima para preservarlas y hoy día se encuentran en el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre. Esa fue pues la historia de estas famosas manos cruzadas, ¿no? Hoy día lo que tenemos son simplemente réplicas que muestran lo grandioso y lo que fue en ese entonces, ¿no? Un lugar de adoración, de culto, un lugar místico, mágico, donde la naturaleza jugaba un papel muy importante en el sostenimiento de los pueblos agrícolas que estaban emergiendo en esta parte de los Andes centrales, ¿no? Concretamente en la mano derecha del famoso río Higueras. Muy bien, vamos a poder ahora apreciar que tiene un techo que está conformado por algunos elementos típicos de la zona para preservarlo de la lluvia que cae intensamente en los meses de verano. Probablemente en la época en que este templo se construyó debió de tener otra forma de techo. Actualmente Kotosh sigue en estudio. La expedición que realizó Seiichi Izumi en 1960 ha sido continuado por su seguidor, que es el arqueólogo japonés Toshio Unuki, quien en el año 2017-2018 vino al Perú para proseguir con estas investigaciones y dar algunas charlas en la Universidad Nacional de Huánuco. Esperamos que este templo siga siendo conocido por la población y que siga preservándose porque es un templo de primer orden, dado que es la primera escultura religiosa más antigua encontrada no solamente en el Perú, sino en América. Veamos qué más podemos encontrar en esta zona de Kotosh.
Nos encontramos en otro sector de la zona de Kotosh, desde la cual podemos apreciar una parte de la ciudad de Huánuco que se encuentra hacia el este. Desde la ciudad de Huánuco hasta Kotosh hay aproximadamente 5 kilómetros de distancia. Y Kotosh se encuentra pues en la mano derecha del famoso río Higueras, que recorre toda esta quebrada, que justamente es el lugar donde se ha asentado esta famosa cultura. Kotosh, según los estudios arqueológicos, ha pasado por 6 periodos, es decir, 6 ocupaciones humanas en diferente momento. Los estudios de Seiichi Izumi han periodificado la zona de Kotosh de la siguiente manera. 2000 años antes de Cristo, primeramente apareció el periodo llamado Kotosh Mito, que es el periodo en el cual se encuentran las manos cruzadas. 500 años después aparece el periodo Kotosh Wayrajica, otro periodo muy interesante porque es el periodo en el cual se encuentra cerámica en esta zona de Huánuco. La cerámica Kotosh Wayrajica es una de las cerámicas más antiguas que se tiene en el Perú, con una antigüedad que va desde los 1800 años antes de Cristo. Otros lugares con cerámica antigua en el Perú son como por ejemplo Tutiscainyo en las selvas de Ucayali, Las Aldas en La Libertad y Ancón en Lima. Son los centros donde se han encontrado cerámica antigua. Kotosh tiene a una de ellas, la cerámica Wayrajica, que es el segundo periodo de ocupación que ha tenido esta sociedad. Posteriormente a Kotosh Wayrajica aparece el tercer periodo, que Seiichi Izumi lo denomina como Kotosh Kotosh. Luego viene Kotosh Chavín, porque también la sociedad Chavín ocupó esta zona religiosa. Posterior a Kotosh Chavín viene el periodo Kotosh Sajrapata. Y la última ocupación vendría a ser Kotosh Higuera, que más o menos corresponde ya al año 100. Tenemos entonces de que Kotosh tuvo una antigüedad que va desde los 2000 años antes de Cristo y se prolonga hasta los 100 después de Cristo. Veamos qué más podemos encontrar en esta zona de Kotosh. Aún falta hacer muchas excavaciones en esta zona. Sin embargo, tenemos en este sector el lugar donde se encuentran las manos cruzadas, que es el templo que está en la parte superior. Y en el primer nivel tenemos una zona arquitectónica conocida con el nombre de Templo Blanco. Según los estudios radiocarbónicos, esta zona del Templo Blanco es la parte más antigua del periodo Kotosh Mito. Posteriormente a este templo, que fue tapado, se construyó el templo de las manos cruzadas. Y ese templo de las manos cruzadas también fue tapado para construirse otro templo encima de él, que según la arqueología se le denominó el templo de los nichitos, y que justamente se ha hecho una reconstrucción hipotética en esta zona para poder apreciar cómo era este famoso templo, que tuvo que hasta cierto punto desmontarse para hacer y seguir haciendo las excavaciones. Entonces nos encontramos en el sector más antiguo de Kotosh, que corresponde al periodo Kotosh Mito. Como mencionamos, son 6 periodos históricos que tuvo Kotosh. Los estudios radiocarbónicos que se hicieron posteriormente demostraron estas ocupaciones en 6 momentos diferentes. Este es otro sector excavado por la expedición de Seiichi Izumi, el que corresponde al quinto periodo, conocido con el nombre de Kotosh Sajrapata. Evidencia ya una arquitectura no tan religiosa. Son espacios probablemente dedicados al control administrativo de la producción agrícola. Y
aledaño a este Kotosh Saharapata, tenemos un cuadro cronológico que nos muestra lo que fue pues la evolución de la zona de Kotosh, ¿no? En la zona de Huánuco, desde el periodo más antiguo, que es Piruro, Kotosh Mito, Kotosh Guairajirca, Kotosh Kotosh, Kotosh Chavín, Saharapata, Kotosh Higuera. Acá llegamos más o menos al año 100 después de Cristo, en la cual ya Kotosh queda totalmente abandonado, totalmente tapado y enterrado hasta que fue descubierto arqueológicamente por Seiichi Izumi. Cabe mencionar que Kotosh fue encontrado por Julio César Tello en el año 1935, pero que no se pudo hacer los estudios arqueológicos. Habría que esperar la llegada de la famosa expedición de Seiichi Izumi en 1960. Hemos hecho un recorrido breve por la zona del famoso templo de Kotosh. Hemos visitado el famoso templo de las manos cruzadas, hemos visitado su museo de sitio y algunos lugares que han sido excavados por las expediciones arqueológicas patrocinadas por Seiichi Izumi. Es una zona muy interesante, corresponde pues al periodo formativo, que es el periodo en el cual los pueblos se van organizando en sociedades más complejas, existe ya clases sociales diferenciadas, hay un culto clarísimo a los dioses de la naturaleza para poderle pedir protección y abundancia en lo que se llama la agricultura, que fue la actividad del sostenimiento de estos pueblos. De tal manera que Kotosh representa eso, el periodo formativo, el periodo en el cual las sociedades se van haciendo mucho más desarrolladas, tanto en el ámbito económico como en el ámbito religioso, que son dos cuestiones muy emparentadas y que van de la mano. Esperamos que algún día visiten y puedan pues conocer lo maravilloso de lo que es la zona arqueológica de Kotosh. Esperamos encontrarnos muy pronto nuevamente. Por allá será, mamá, vamos por allá.